Bueno, gracias a todos por acompañarnos nuevamente en esto que llamamos el PEF en vivo, eh, con nuestras charlas que principalmente son para conversar con la gente que viene acompañando el festival de hace tantos años. Eh, Hoy tenemos el gusto de tener un amigo nuestro también, que se llama Miguel Botassi, un genio, una persona muy dedicada a la conservación, a través de, obviamente, del turismo, que es su trabajo. Pero bueno, siempre tuvimos la suerte de hacer avistajes con él. La realidad es que desde los principios del festival, la familia Botassi nos acompañó, creyó en nuestro proyecto y toda la gente que participó del festival, como jurados, invitados, siempre estuvieron perfectamente atendidos por ellos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito con Miguel. Ahí está. Ahí va. Hola Joel, ¿cómo estás? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andamos? Todo en orden. Bueno, qué bueno escucharte. No, le estaba contando a la gente un poquito de esto, ¿no? De que nosotros tenemos un aprecio muy grande por en general por tu familia, obviamente, y por lo que hacen ustedes, ¿no? Con la pasión que lo hacen, porque bueno, desde los principios del festival estuvieron acompañando el PEF, no tan solo en llevar a toda la gente que participó del festival a, bueno, a conocer las ballenas, que es lo máximo, ¿no? Para ellos, pero sino en esto, ¿no? En el sentimiento de qué es el festival, ¿no? De la conservación, de la educación ambiental. Ustedes lo practican habitualmente también en su empresa, arriba de la lancha, con sus charlas la gente que va a hacer las excursiones. Entonces, bueno, eso está bueno que hace esa unión entre la gente que va para el mismo lado. Así que bueno, contentos siempre nosotros. Y bueno, sí, es la idea siempre empujar para el mismo lado. La actividad que hacemos en contacto con la naturaleza y justamente lo que hacemos es interpretar la naturaleza, digamos, traducir el lenguaje de las ballenas y tal cual, transmitir también el cuidado del medio ambiente, porque es parte de lo que hacemos. O sea, estos trabajos son trabajos en armonía con el medio que nos rodea, ¿no? Y bueno, Sí, la sí, idea es justamente transmitir eso. totalmente. Miguel, primero agradecerle a la gente que, bueno, mandó un montón de preguntas. La verdad que eso está muy bueno porque les interesa, obviamente, un poquito. Los que conocen, bueno, las excursiones, obviamente, recuerdan su primera vez que se subieron a la lancha, su primer contacto tanto con las ballenas como, bueno, con las otras especies que ven, ¿no? Todo el medio marítimo que ofrece muchísimas cosas. Pero bueno, también hay gente que nunca se embarcó en su vida y en estos momentos está esperando también que se pueda, ¿no? Que se pueda abrir todo esto. Entonces, eh, bueno, agradecer las preguntas que mandaron y bueno, primero contar un poquito por qué sos capitán ballenero, de dónde nace todo esto, y también por qué hoy en día tu familia se dedica a todo esto, ¿no? Y bueno, es un legado familiar, es una empresa familiar. Tito Botassi fue mi padre, bueno, él falleció en el 2013, y él comenzó con la actividad allá por fines del 70, principios del 80. El amante del mar, fiel seguidor en su momento de Jacques Cousteau, digamos, su motivación por incursionar en el mar y qué hay debajo del agua. Él era estudiante de biología, se especializaba en ecología en La Plata, y comenzó, bueno, a hacer buceo, justamente, motivado por Cousteau y todo ese mundo subacuático, empezó a tomar clases de buceo, empezó a enseñar buceo y abrió una tienda de artículos de buceo, la primera casa de artículos de buceo de La Plata. Él confeccionaba, armaba, cosía los trajes de neopren y tenía, bueno, sus alumnos con los cuales daba el curso y las últimas clases de aguas abiertas se hacía acá en Puerto Madryn, allá fin del 70, principio del 80. Y bueno, de tanto ir y venir y empezar a descubrir esta zona patagónica y el amor por el mar, la pasión por el mar y la naturaleza, mi madre le dijo, bueno, tanto de ir y venir, ¿por qué no nos mudamos ahí directamente, ya que tanto te apasiona esta actividad? Y bueno, empezaba de a poquito el turismo en la Patagonia, de a poquito, digamos, a hacerse conocido, los primeros aventureros que venían a estas zonas, por ahí se les ocurría hacer buceo, y bueno, empezó con safari submarino por allá a principios del 80,
Y bueno, como en el verano hace calor y se hacen actividades acuáticas, subacuáticas, snorkeling, en el invierno se empezaba a observar la actividad de ballenas, ya había algunos operadores, digamos, haciendo la actividad de ballenas, como el Gordo Mariano, Jorge Schmidt, Peque Sosa, ya habían operadores que estaban comenzando, bueno, y se sumó a estos pioneros y fue parte de ellos, y comenzando con la actividad del avistaje de ballenas, que llevamos más de 35 años. Y bueno, cuando nos mudamos acá, yo estaba recién nacido, así que bueno, me crié, me curtí, me hice, digamos, a la par de mi viejo y de la actividad. Y bueno, y eso se va absorbiendo naturalmente. Al principio quizás cuesta, digamos, asimilarlo porque es tan natural que, que es parte de uno, de la vida diaria, ¿no? Y salir al agua a ver ballenas, museo, actividades que quizás para mucha gente quizás es nada habitual. De chico para nosotros era muy habitual, para mis hermanos y para mí. Y bueno, también me fui a estudiar a Buenos Aires, en ese momento también pensé quedarme en otro lugar a vivir, y iba, venía, pero de a poco empecé a entender la belleza natural que nos rodeaba acá en Puerto Madryn, eh, el esfuerzo, el trabajo enorme que han hecho mis viejos también, comenzando con esta actividad, y de a poco me empecé a contagiar en volver a casa, volver a redescubrirme, y allá en el 2007 fue cuando empiezo a hacer digamos, la capacitación de capitán, y tengo mi libreta de patrón de tercera, y bueno, ya del 2007 en adelante, ininterrumpidamente, comencé a ir al agua con las ballenas, y hacer y seguir el legado de mi viejo, digamos, aprender con él el oficio y la dedicación, el trabajo, no solo, digamos, en la parte náutica y con ballenas, sino todo el universo desde el avistaje de ballenas, que Sí. al ser una empresa familiar también tiene sus cosas, digamos, como toda empresa familiar. Pero bueno, hoy en día seguimos con el legado que comenzaron mis viejos, o sea, empezó Tito, hoy nos conformamos con mi madre, que Teresa, que está en Madrid, en la oficina de Madrid, Romina, mi hermana, Carlos, mi hermano, y los tres somos capitanes y balleneros, y continuamos con el legado familiar firmemente. Sí, no, eso mientras te escuchaba pensaba, ¿no? También, obviamente primero eso de chiquito, lo que vos hablás del legado y básicamente en la sangre, ¿no? Porque yo te veo cada vez que entras al agua y la verdad que es tu pasión, digamos, o sea, entras contento, ¿no? Entras como decir, wow, Sí, sí, sí. pero también te veo como te da placer también esto de entregarle a la gente esa comunicación, ¿no? Obviamente vos lo tenés más seguido, pero bueno, estás brindándole esa pasión también a la gente, ¿no? Que participa de la excursión, que Y eso es es la increíble. gratificación de la actividad, tal cual. O sea, esa gratificación de ver a la gente emocionarse, Mm, o de esos momentos que pasan con las ballenas, que son momentos, bueno, el que no vio ballenas, o el que las vio también lo va a entender, pero ver el animal más grande de la Tierra, un bichazo de 45 toneladas, de hasta 17 metros de largo, que se te acerque, te observe, te pase por abajo, muy consciente de su tamaño, de nuestro, o sea, toda sí, esa sensación se transmite y la gente lo recibe, ¿no? sí, Muy fuerte. Hay gente que hemos visto subiendo casi poco negada o con muy poca expectativa bueno, va a ser una excursión más, y bajar totalmente alucinados, algunos llorando, sí, sí, felices. Es una experiencia única, y sí, sí. transmitir ese, que se lleven ese recuerdo, también es lo gratificante de la actividad, ¿no? Sí, sí. Cuando empezamos a hablar un poquito de esto también con Cristian en su momento, bueno, cuando la unión y esto de llevar a la gente a las excursiones y todo eso, también pensamos, ¿no? Cómo llegar a esto de que no en todos los lugares del mundo eh, la ballena es protegida como en esta zona, y no es el recurso, digamos, cuidado de esta forma cuando se lo empezó a llevar a nivel turismo, ¿no? O sea, ligarlo al turismo. Hay que entender que acá también en la península se atacaban a los lobos marinos en su momento, o sea, antes, o sea, es como que hubo un avance, un progreso también hasta llegar a la conservación y hasta llegar al cuidado bueno, una especie que estuvo en peligro de extinción. Nosotros de chiquitos también en la escuela nos contaban todo esto de la ballena, obviamente. Vos también creo que participaste cuando hicimos con Juan Carlos López El, el el abrazo. cordón humano a la playa para... sí, 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 fue increíble, ¿no? exactamente. Que para contar a la gente fue
todas las escuelas de la ciudad participaron de una actividad a través del Club de Ciencia, a través de nuestro amigo Juan Carlos, que era básicamente hacer una ballena gigante, con todos los chicos agarrados de las manos, una forma de ballena para comunicar el no a la casa de ballenas, que iban a presentar una carta en Buenos Aires, que se fue, que estaba firmada por un montón de chicos también. Bueno, ese progreso, ¿no? Porque, digamos, o sea, no es que No, desde siempre pasó, sino que hubo un avance, digamos. es una evolución, o sea, nosotros tenemos que estar, digamos, orgullosos por todo lo que se logró en la zona. Somos ejemplo a nivel internacional, porque lo que se ve acá es el valor que le damos a un recurso natural que antiguamente se cazaba. La ballena franca fue la especie de ballena más cazada en la antigüedad. Y tenemos antecedentes en la zona, justamente, como decías, de la caza de lobos marinos. Se han matado en el periodo de 1900, principio de 1900 hasta 1940 aproximadamente, cerca de 260.000 lobos marinos. Creo que fue del 30 al Terrible. 46, algo así. Digamos, se mataron cantidades de lobos marinos en nuestras costas, o sea, veníamos con un antecedente, digamos, de caza y de uso de un recurso letal, digamos, y hoy en día la transformación que dio lugar, un pueblo como Puerto Pirámide, que era casi netamente, bueno, lobero y de campos, pero que hoy en día se dedica al turismo, y no solo Puerto Pirámide, sino todas las comunidades, la cadena de valores que lleva el avistaje de ballenas. O sea, Sí, sí. en principio una actividad que es generacional, o sea, beneficio a las comunidades, porque no solo se beneficia, digamos, la actividad en sí, sino todo lo que es la hotelería, gastronomía, transporte, souvenirs, Puerto Pirámide, Puerto Madryn, hasta Trelew, o sea, la expansión de la actividad se, digamos, abarca un área enorme, y todo a raíz de la ballena que viene todos los años a cumplir su ciclo reproductivo. Por eso, esta evolución del avistaje de ballenas es ejemplo a nivel internacional, y tuve la suerte de ser invitado a más de una ocasión justamente a disertar sobre esta evolución, y cómo un recurso natural que antiguamente era letal, y hay lugares que siguen practicando la caza de ballenas, se demuestra que el ecoturismo y el avistaje de ballenas es mucho más beneficioso. O sea, para las comunidades costeras, el recurso es infinito, uno lo puede avistar Claro. cientos de veces, miles de veces, y darles a entender a estas comunidades, muchas veces aborígenes o de islas en Caribe, que siguen practicando la cacería, que tienen un marco natural increíble, que existe el turismo, que digamos, pueden acceder, digamos, a ofrecer ese recurso para que la gente lo visite, lo valore, y con el conocimiento que uno tiene como autóctono del lugar, ¿no? Demostrar esa naturaleza y hacer un uso sustentable del recurso. Totalmente, sí. Me quedé pensando nosotros, para los que por ahí conocen a Miguel y no al festival, también contar un poquito, somos un festival de cine ambiental que, bueno, a través obviamente, de algo lúdico como es el cine, intentamos comunicar o intentamos, bueno, abrir debates o hacer que la gente se haga preguntas, básicamente. Hace unos años pasamos una película que se llama The Island and the Whales, que es una película filmada en las Islas Faroe, que, bueno, básicamente es un pueblo que caza las ballenas, o sea, que hace toda una movida de pueblo, de comunidad, que se encargan en cazar a las ballenas, y la realidad que fue, wow, muy chocante esa película, muy movilizante a través también de toda la gente que la fue a ver en el festival. Pero bueno, nos parecía que también estaba bueno tener una mirada diferente. La película no baja ninguna, no tiene una bajada de línea, sino que muestra cierta comunidad como vive. Y también nos parecía que estaba bueno porque esto que vos estás diciendo, ¿no? De cómo ese pueblo también puede evolucionar a algo como lo que vos estás planteando, ¿no? Algo como lo que se planteó en la península, de decir, bueno, está este recurso, la realidad es que en su momento esto se utilizaba para cierta cosa, bueno, y ahora evolucionamos a este tipo de conservación, a este tipo de, bueno, obviamente, como vos decís, esto tiene una cadena de valor muy grande, vienen de todo el mundo a hacer el avistaje de ballenas a pirámides, porque es una cosa increíble. Eh, Muy cerca también tenemos la suerte de acá verlas en el Doradillo y todo eso, ¿no? Enfatizar en eso que me parece a mí muy importante, que bueno, que básicamente estuvieron tu padre y toda la gente que fue acompañando el proceso también de los otros grupos balleneros, en que esto sea un recurso y que esto sea cada vez más cuidado, porque también yo
he visto avistajes hace mucho tiempo y cada vez que voy es diferente y cada vez tienen más cuidado con esto. Han cambiado desde los sistemas de los motores de las lanchas, el tema de los ruidos, el tema de no tantas embarcaciones, el cuidado de cómo se acercan a la especie. Esto es muy interesante porque es no decir, bueno, solo lo vamos a hacer turísticamente, no, sino ir avanzando cómo se puede conservar cada vez más. Digamos, una mejora continua, o sea, como política, digamos, que tenemos siempre es la mejora continua, tratar de hacer el menor impacto posible, y bueno, esperando, a medida que las tecnologías van cambiando, también vamos evolucionando nosotros. Si podemos poner motores eléctricos sin ruido, que es lo que estamos apuntando el día de mañana, a medida que, bueno, uno pueda solventar los costos y la tecnología también ayude digamos, a que sea viable para incorporar, obviamente. Y así también como la técnica patagónica de avistaje, allá por el 2006, que, digamos, con la experiencia de todos los balleneros, de más de, ya en ese entonces tenían casi cerca de los 30 años de inicio de la actividad, tanto mi padre como los otros balleneros, y gente del CONICET, estuvo Mariano Coscarera, bueno, muchas personalidades del ambiente, de biólogos y demás, aportaron todo su conocimiento para hacer una técnica de avistaje, para, digamos, hacer una actividad responsable, de buenas prácticas, que, digamos, tenga el menor impacto posible a la actividad. Esa también regula una embarcación por empresa. Por suerte, también hubo como una alineación, tanto gubernamental, privada, fue un momento único de que se congenió y se plasmó esta técnica de avistaje que fue también a nivel mundial reconocida. Hoy en día tenés muchos lugares en el mundo también que se hace la actividad de avistajes, y sin embargo no tiene una reglamentación o no todos la acatan, y sí, también se generan desórdenes. Está bien que la actividad de avistaje de ballenas, nosotros decimos que es fomentar justamente la actividad turística, de ecoturismo, de avistaje de ballenas, es proteger a las ballenas, porque si a las ballenas no se las estaría avistando, seguramente se encontraría otro recurso y sería cazarlas, que es, digamos, la contracara del avistaje, ¿no? En forma de hablando económicamente. Entonces, si se hace el avistaje, también la idea es hacerlo de forma responsable. Hay muchos países que quizás no respetan la cantidad de lanchas en el mar avistando una ballena, ni las distancias, ni interpretar los comportamientos. O sea, la técnica de avistaje de ballenas, más allá de las distancias, uno tiene que saber comprender qué ballena está avistando. Si es una madre con cría, si es una cría pequeña, hasta cierto tiempo, digamos, de temporada no se pueden avistar madres con cría porque el bebé es muy chico todavía. Si estamos en un grupo de cópula, no interferir en el grupo de cópula. Si hay una serie de saltos, no interrumpir la serie de saltos. O sea, entender el comportamiento de las ballenas y saber cómo abordar un avistaje. Y también digamos, ayuda de provincia en su momento y las protegidas de delimitar un área de trabajo y de uso del recurso. O sea, en la zona donde se hacen los avistajes no puede haber otro tránsito marítimo más que el del avistaje de ballena, ni buques, ni embarcaciones deportivas. Y bueno, toda esa reglamentación también ayudó mucho para tener un producto hoy en día que es único en el mundo y catalogado por expertos a nivel mundial como uno de los mejores o el mejor avistaje de ballenas del mundo. Pero esto se da también por muchas características. La ballena franca austral, por naturaleza, tenemos la suerte que es una ballena, una de las mejores para avistar, porque es una ballena dócil, furiosa, costera, y la suerte de que la geografía del golfo que tenemos es ideal, justamente, porque las ballenas vienen todos los años acá a dar a luz, a encontrarse para parearse, a amamantar a sus crías, y todo este proceso a las ballenas le toma 6 meses aproximadamente, de junio a diciembre. Y tenemos, digamos, el semillero de ballenas. De acá nacen las ballenas y de acá salen a toda la costa atlántica. Vamos a empezar a ver más ballenas a lo largo de toda la costa atlántica. La población, por suerte, se está recuperando a niveles muy buenos. Vamos a ver ballenas quizás en las grutas, en Mar del Plata, Quequén, bueno, hasta la zona sur de Brasil, hasta mismo Uruguay está empezando a hacer avistajes costeros también. Pero la suerte que tenemos y el privilegio que tenemos es que las ballenas acá permanecen por un periodo de 6 meses, que eso es lo increíble. Y en otros lugares quizás lo tienen 1 mes, 2 meses, todavía no pueden garantizar del todo un avistaje, digamos, largo de temporada. Y acá sí, si un pasajero quiere ver ballenas, un visitante va a venir y se le garantiza en temporada de ballenas 100% garantizado el avistamiento. O sea, imagínate poder garantizar ver las ballenas. Si las condiciones del mar obviamente son óptimas, no poder entrar al mar.
y entre un 70-80% de probabilidades de tener interacción. O sea, no solo Claro. verla, sino que por ahí tenés un encuentro único con la ballena, que por ahí la ballena se interesa en la embarcación, estamos frenados a una distancia de 50 metros, observándola como corresponde, y ella misma decide acercarse y generar ese avistaje, ese contacto, esa interacción. Y eso es lo que hace a Puerto Pirámides, Península Valdés, y el avistaje que tenemos acá como un avistaje único, Único. una serie de combinaciones únicas a nivel mundial que hacen el avistaje de esta zona tan especial. Sí, no, es increíble. Realmente invitarlos a los que no lo hicieron a venir a conocerla porque es espectacular. Nosotros, bueno, ahora les estamos viendo acá en la Rambla, ¿no? En la costa de Madryn, que bueno, es un regalo también para todos. En las costas del Doradillo también. Miguel, algo que preguntaban, que yo me imagino siempre que son los chiquitos que hacen esas preguntas encantadoras, ¿cómo es el tema del recorrido, ¿no? ¿De dónde viene la ballena, dónde va y cómo es más o menos el recorrido, ¿no? Bien, las ballenas cuando vienen al Golfo, más que nada es por un ciclo reproductivo, o sea, entre junio a diciembre, acá las ballenas en primera etapa de la temporada, por eso vamos a ver siempre entre junio a mediados de septiembre muchas ballenas frente a la costa de Madryn, Doradillo, porque justamente está el periodo de reproducción, cortejos, cópula, mucha actividad de apareamiento, y muchas madres que se acercan bien a la costa a dar a luz. En la zona del Doradillo vamos a ver siempre madres preñadas, a poca profundidad, resguardo de los vientos, de los machos, digamos, que están en la zona merodeando. Digamos que en ese periodo las ballenas, muchas están un periodo de meses sin alimentarse, justamente porque el krill también, que es el animal, el alimento principal de las ballenas, vive en las zonas más sur, en la zona antártica, preantártica, y el krill normalmente inverna bajo del hielo antártico. Entonces, en este periodo las ballenas no pueden comer, entonces vienen hacia estas aguas a cumplir el ciclo reproductivo. Ya para diciembre, cuando las ballenas se alejan del Golfo, van a ir a mar abierto, empiezan a distribuirse por la costa atlántica. Muchas preferentemente van a la zona antártica, lo que se quería durante mucho tiempo, que iban todas a la Antártida en busca del krill, el alimento. Pero se empezó a observar en los últimos años, a partir del 2014, se empezó a poder rastrear las ballenas con unos dispositivos de GPS y ver realmente a dónde van las ballenas. Claro. Y es muy interesante los resultados que estuvieron dando, porque muchas no solo van a la zona sur, sino algunas se quedaron mucho tiempo frente a estas costas, pero en el talud de la plataforma continental. Se ve que en esas áreas de agua hay movimientos de agua, de corrientes, Sí, que sí, sí. evidentemente también trae exploración de alimentos, no tanto de krill, sino de copépos, otro tipo de planctons, y esto le sirve como alimento. En sí la ballena se va a distribuir por toda la costa atlántica, van a irse en este periodo que no van a estar acá, digamos, apareándose o amamantando, las vamos a poder observar ir así un poco hacia el norte, hasta el norte de Uruguay, sur de Brasil, otras más al sur, se van a ir hasta la zona preantártica, y así van a estar constantemente desplazándose, con preferencia a talud digamos, de la plataforma continental y aguas preantárticas. Son los lugares de preferencia de comida cuando las ballenas no están acá adentro del Golfo, digamos, para que sepan más o menos cuál es el recorrido. Igualmente, todavía las ballenas nos siguen siempre sorprendiendo y siguen descubriendo cosas nuevas, Sí, sí. como estos movimientos que no se sabía exactamente a dónde iban, siempre se creía que iban a la zona antártica, sin embargo, muchas permanecieron muchísimo tiempo acá enfrente, en Sí, mar sí. abierto. Otra pregunta que nos habían hecho los chiquitos era el tema del sexo. ¿Cómo saben ustedes cuáles son, nada, el sexo básicamente, ¿no? De cada especie. Claro. Las ballenas en sí, la única forma de poder distinguir una ballena es distinguiendo su hendidura genital, digamos, en la parte ventral. O sea, si la vemos de espalda es muy difícil, o sea, cuando vemos una ballena flotando y vemos solamente la cabeza, el lomo, es muy difícil determinar si es macho o hembra, a menos que sea por comportamientos naturales, ya sea si es una madre y una cría, obviamente es una hembra, la mamá porque está con el bebé, pero no sabemos qué es el bebé. Entonces, cuando la ballena se da vuelta y vemos la parte ventral, la hembra tiene bien marcadas las glándulas mamarias. Se va a ver una línea que es la hendidura genital de la hembra y dos hendiduras mamarias a los costados. Que esas hendiduras mamarias, cuando la madre amamanta, digamos es el seno, sería como una especie de la tetilla de la ballena. De ahí Claro. sale una especie de tetilla que expulsa la leche a presión cuando el bebé estimula esa glándula mamaria apoyando el mentón, la boca, la madre, digamos, libera la leche
a presión, es una leche muy viscosa, muy grasosa, que no se mezcla con el agua. Entonces, directamente la madre eyecta sobre la boca del bebé cuando el bebé estimula la glándula para mamar. Entonces, en principio, es bien notorio en la hembra las glándulas mamarias. Y en el macho se va a ver esa hendidura genital casi el triple de largo que la hembra. Es una hendidura genital mucho más larga que se ve en la parte ventral. Bien notorio, bien diferente a la hembra. Porque justamente el macho tiene los, órganos reproductivos internamente. Es interesante, bueno, no sé si estamos en horario de protección al menor, pero el sistema sexual de los machos. Pero bueno, el macho de esta especie posee los testículos más grandes del reino animal. O sea, se estima que cada testículo de un macho llega a pesar hasta 500 kilos, justamente porque el sistema de apareamiento de estas ballenas es bastante particular. No sé si habrás escuchado de los grupos de cópula que siempre mencionamos, que es una hembra y varios machos. Se pueden ver entre 3, 4, 6, y hemos visto cerca de 10 machos y una hembra, y es toda una vorágine de apareamiento. O sea, estos machos, digamos que entre ellos compiten, se empujan, se tratan de colocar debajo de la hembra, pero toda esa vorágine en sí es una cooperación colectiva entre los machos para que la hembra esté en ese lugar, no se escape, y así varios machos poder aparearse con la hembra. Entonces la competencia va a ser a nivel espermático, por eso el volumen, digamos, de los testículos del macho, porque, digamos, un macho que se aparea va a liberar esperma dentro de la hembra, va a ir otro macho luego de en esa vorágine de apareamiento, que va a liberar mayor cantidad de esperma. Entonces, esa competencia va a ser dentro de la hembra. El macho que mayor cantidad de esperma y mejor calidad genética tenga, va a ser el que fecunde a la hembra. Por eso es tan compleja ese apareamiento que vemos desde la playa durante horas, de coletazos, aletazos, y que se ponen debajo, y por ahí un salto, bueno, es toda esa vorágine del apareamiento. Y bueno, el miembro reproductor del macho mide hasta 2,5 metros, y es retráctil y táctil, o sea que tiene tacto. El macho, justamente, como los ojos son muy pequeños y no puede mirar hacia abajo o cómo encontrar, digamos, la hendidura genital de la hembra, va a ser a tacto. Digamos, el miembro del macho tiene tacto y va buscando la hendidura genital de la hembra. Perfecto. Cosas que nadie sabía, seguro, Miguel. Así que, buenísimo. Es complejo. Hablar del apareamiento de las ballenas, viste, hay que tratar de ser lo más didáctico posible, pero bueno, es un poco compleja la maniobra de apareamiento de las ballenas. Y fuera de esto, ¿en qué forma se comunican ellos, digamos? Y las ballenas se comunican con sonidos, o sea, cantos de ballenas se pueden escuchar más que nada con hidrófonos en el agua. También no son tan digamos, cantantes, por así decir, como la humpback. Siempre escuchamos esos sonidos de las humpbacks, es bastante más complejo el sistema de comunicación de la humpback, que los machos son los que cantan en época de apareamiento, y cada macho tiene su canción, digamos, y la van modificando temporada a temporada. O sea, es increíble lo sofisticados que son los sonidos de las ballenas a veces. Y diferentes especies de ballenas tienen diferentes frecuencias. Esta ballena tiene su frecuencia y se comunican como con cantos. Usualmente son un poco más graves, o sea, variables también, no tan finitos como suele ser el de la humpback. Y también la comunicación corporal, que observamos mucho. La comunicación corporal, como golpes de cola, saltos, que vemos mucho desde la playa, son comportamientos que observamos, por ejemplo, una madre y cría, cuando la cría todavía tiene menos de un año. Por ahí la madre se sumergió un poco, que a veces aflora algo de alimento, vemos un comportamiento que la madre se aleja un poco, se sumerge unos 5 minutos, y el vallenato, claro, al no poder seguir a la madre, se queda en superficie, esperándola, se pone impaciente, y su primer instinto como comunicación es empezar a golpear la cola frenéticamente o aletazos en llamado a la madre. Eso es muy notorio, esa comunicación, digamos, en los primeros meses de vida del vallenato, en llamado a la madre. Inmediatamente cuando se aleja un poco, el bebé comienza con ese llamado a la mamá. Entonces sabemos que las ballenas también utilizan mucho el lenguaje corporal como parte de la comunicación. Está bien. Nos pregunta Gaby, ¿cuántos años suelen vivir, digamos, básicamente? La vida de las ballenas también es un gran misterio. Digamos que el estudio más antiguo que tenemos de la ballena franca en particular es lo tiene el ICB, el Instituto de Conservación de Ballenas, con Roger Payne, que empezó hace ya 50 años a registrar las ballenas francas australes. Y entonces él empezó con la fotoidentificación de ballenas en base a las callosidades, y los registros que se tienen son más o menos de ahí,
de hace unos 50 años como mucho, o sea, todavía no se pudo seguir, digamos, a un vallenato desde nacer hasta, digamos, sus últimos días de vida, o sea que el registro más antiguo que se tiene es de 90 años, que es una fotografía que se sacó hace cerca de 90 años desde un barco factoría, una madre a una cría, donde ese archivo de una foto de periódico quedó archivado y lo relevó algún biólogo, me parece que fue en Estados Unidos, que vio el patrón de callosidades de ese vallenato y lo comparó con callosidades actuales de los registros que se están llevando hoy en día. Y encontró ese patrón de ese Ese bebé patrón. en Qué adulto. bueno. Wow. Entonces, ese registro es el más antiguo de la ballena franca, ballena franca, está la ballena franca del norte, este fue un caso de ballena franca del norte. Entonces estamos hablando que el registro más antiguo es de 90 años de una ballena franca, pero quizás viven más, todavía no se sabe. Claro. Hay otros estudios un poco más complejos con ballenas bowhead. La ballena bowhead vive en el Ártico, es una ballena parecida a la ballena franca, un poco más gordita y carece de callosidades, tiene la cabeza totalmente lisa. Y se hizo un estudio parecido al carbono 14 en el ojo de una ballena que ya estaba muerta, hicieron necropsias, hicieron estudios con esa ballena, y este nuevo método de poder descifrar la edad de la ballena en base al ojo, en esta ballena dio cerca de 200 años. Wow. Se vuelve a hacer en otra ballena, en otro animal muerto, también dio un número similar, como 240 años. Y coincidencia que cuando hacen necropsias y abren la ballena para sacar muestras de grasa, encontraron arpones de piedra de, gente, esquimales que vivían en el Ártico, que databan de cerca de 200 años, o sea, Wow. arpones que quedaron incrustados en la piel, que se rompió la lanza y quedaban en la capa de grasa, digamos, de la ballena. Y esos arpones de piedra también databan de cerca de 200 años aproximadamente. Wow. Entonces, son nuevos descubrimientos que dicen, bueno, quizá la ballena vive mucho más de lo que nosotros creemos. Buenísimo. Que son ¿Qué piensa Miguel? ¿Qué piensa Miguel? Sí, yo creo que sí, yo creo que las ballenas lejos te pasan los 100 años tranquilos. Tranquila, Una ¿no? ballena Sí, en sí. estado natural, sin estrés, ya sea ni que las casen, ni con factores externos como por ahí pueden pasar ahora, bueno, y colisiones con buques o picaduras de gaviota, que es algo también medio nuevo un fenómeno que se está dando en la zona, pero una ballena tranquilamente puede pasar los 100 años para mí. Perfecto. Justo tocaste ese temita que también nos habían hecho bastantes preguntas. Sé que, bueno, es algo controversial porque, bueno, había muchas hipótesis, pero vos me contaste que se ha avanzado bastante con el tema bueno, principalmente a los que no saben, contarles un poquito, bueno, esto que hablamos del estrés, ¿no? Que puede producir la gaviota, que básicamente cada vez que sube la ballena va y picotea y parece como que se alimenta de esa grasa y va picoteando casi siempre el mismo lugar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, este fenómeno se empezó a observar cuando empezaron los avistajes de ballenas, en lo personal, y también biólogos como Roger Payne en su momento también, cuando empezó con el estudio de la ballena franca austral, se empezó a ver esporádicamente. Una gaviota que se acercaba, se posaba sobre el lomo de una madre o una cría y comenzaba a picar el lomo sacando pedacitos de piel y grasa de a poquito y seguía. Esa pequeña picadura, digamos, por así decir, puede ser breve, pero para la ballena que tiene una piel muy sensible es muy dolorosa. Cuando vemos una gaviota aparecer, picar el lomo, vemos la manifestación de dolor del ballenato de la madre, arqueando el lomo, soplando fuerte, como diciendo me dolió. O sea, se nota y se expresa el dolor que la ballena siente cada vez que la gaviota le pica. El problema es que, bueno, la ciudad fue creciendo, la industria pesquera fue creciendo, los basureros a cielo abierto fueron creciendo, los predadores naturales de la gaviota, como el zorrino, zorro, armadillo, fueron desapareciendo más que nada de las zonas urbanas. Y bueno, todas estas variables, naturales o antinaturales, fueron llevando a que la población de gaviotas también crezca mucho en volumen en las zonas más o menos urbanas, donde justo coincidimos los humanos, las gaviotas y las ballenas. Esto hizo que este comportamiento esporádico que se daba de una gaviota que picaba, empezó a multiplicarse de manera exponencial, muy, muy grande. O sea, lo que antes era una picadura en un día que pasaba,
ahora son quizás 50 en un día, 50 picaduras en una ballena en un día, no más, digo, 50 por decir, ¿no? Sí, Puede ser sí. hasta cientos de veces en un día se ha registrado, bueno, los biólogos, el otro día estuve mirando los números y era impresionante la cantidad de veces que estuvieron registrando y picaduras diarias que puede recibir un ballenato. Esto hace hendiduras, cincelaciones muy grandes en el lomo, o sea que perfora la piel, las grasas, hemos visto ver la carne literalmente del vallenato, y bueno, la gaviota como es carroñera, basurera, infecta la herida, esa infección también genera problemas en la salud del vallenato, y todo esto, bueno, empezó a preocupar a todos, a alertar a todos, tanto a nosotros como a los biólogos y todos los que observamos ballenas, digamos. Hoy en día no hay, digamos, una solución, digamos, inmediata. O sea, sí, hay una solución que sería ser más responsable con los descartes pesqueros, residuos de las ciudades y el control de la población de gaviotas, ¿no? Eh, en su momento se optó por un proyecto que fue el rifle sanitario, que lo observamos en Pirámide, fueron 3 años que se estuvo, digamos, descastando digamos, matando las gaviotas que picaban a la ballena, para que esa gaviota no le enseñe a los pichones ni a la descendencia. O sea, fue un método quizás que no todo el mundo estuvo de acuerdo en su momento, o sea, porque es más invasivo, fue algo directo. Nosotros en lo personal notamos diferencias, se notó menos la interacción de gaviota-ballena, eso sí se observó en Península y donde no se hizo, que es Madrid. Hoy en el Toradillo vos te sentás en la playa 5 minutos y vas a ver la primera ballena que observes, que se vaya alejando un poquito más de la costa, donde esté cerca de las personas, vas a ver gaviotas que se acercan y empiezan a picar, a picar, a picar. Y Sí, la bueno, gente, no para se que tenga una puede... idea, perdóname que te interrumpa, pero para el que nunca Sí, lo vio, ahora es normal, la gente sabe más o menos dónde puede haber una ballena porque ve un grupo de gaviotas por ahí o que la gaviota. gaviota está ahí. O sea, Claro, dice, como que ahí hay marcan algo dónde porque, está. claro, sí, sí, muy loco eso. Bueno, pero eso no era normal, no es algo que era frecuente, ahora se nota Claro. algo natural, pero Ujú. no, digamos, son animales también que comparten el mismo hábitat y son los dos autóctonos, no quiere decir que la gaviota sea invasiva o es una... No se le considera del todo plaga porque si se hace un cálculo, digamos, geográfico de la cantidad de gaviotas que hay, el espacio que nos rodea, digamos, no se lo, hay un biólogo me ha dicho, no se lo podía considerar plaga. Lo que tiene la gaviota es que se acumula toda junta en un solo lugar, como hay subsidio de alimento Claro. con las pesqueras todas juntas, se acumulan en esta zona y que justo Ujú. coincide con las ballenas también. Entonces es un tema muy, muy complejo, ¿no? Que todavía se sigue trabajando, se trata de encontrarle la vuelta y ver cómo eh, solucionar este tema. Lo que sí se sabe con certeza, que te contaba el otro día por los estudios de los chicos del ICB, que ahora están haciendo necropsias con ballenatos varados en la playa, que tienen rasgos de haber sido muy picados por gaviotas, y se sacan muestras de las barbas de ballena y se estudian ciertas hormonas que pueden determinar si la ballena tuvo o no tuvo estrés Mm. antes de morir, digamos, estaba viva. Y los números fueron, digamos, muy, muy marcados de que esos ballenatos que tenían picaduras mostraban estos volúmenes altísimos. O sea que Mm. quiere decir que los ballenatos sufrieron de un estrés impresionante. Porque justamente la gaviota no solo lastima a la ballena, la puede enfermar al ballenato y podría llegar a tener causas de muerte a causa de las picaduras, sino que estresa e interrumpe el proceso más importante del vallenato, que es la alimentación. O sea, Claro. el contacto de cría con madre y el amamantamiento suele ser interrumpido por la picadura de gaviota. A Claro. la madre porque la estresa, la arquea y ella tiene que moverse e irse de esa zona. Interrumpe, cuando el bebé está amamantando, tiene que dejar de amamantar porque la madre se aleja o tiene que sumergirse. Al vallenato también porque cuando amamanta, sale a respirar, las picaduras le generan tanto dolor que también tiene que sumergirse obligatoriamente para no recibir las picaduras. Entonces, todo eso estresa al bebé, le interrumpe la alimentación y lo puede enfermar por las infecciones que le genera. O sea que es un combo Sí, bastante sí, sí. complicado. Sí, totalmente. Cuando nombraste esto del estrés, nos habían preguntado, y también es una pregunta que yo me hice varias veces, principalmente porque nosotros hace unos años proyectamos una película que se llama Fright Night, que habla un poquito bueno, de todo el transporte marítimo, realmente la contaminación y la problemática que genera que todo se mueve en barco en el mundo. Nosotros creemos que, bueno, que son los aviones y la realidad es que la cantidad de movimiento marítimo que hay es impresionante.
Y una de las cuestiones que nombraba también era esto del tema de las especies marítimas, ¿no? Lo que afectaba a través del sonido, obviamente, de las embarcaciones cuando pasan por el mar. El otro día lo hablamos con Silvana, que es especialista en delfines, por este tema, ¿no? Cuando hablábamos de la comunicación, de esto, ¿no? Que estos animales se comunican sonoramente abajo del agua, a través de ondas, a través de, bueno, sonidos que algunos nosotros no percibimos. Y cómo era el tema marítimo, ¿no? Si hay estudios también de que puede haber un estrés también por este tema de, obviamente nosotros somos un puerto, ¿no? Hay que entender eso, pero bueno, hay mucho transporte marítimo y bueno, también las embarcaciones, entender un poquito cómo, si eso también puede ser una causa de estrés, ¿no? Es una pregunta básicamente que nos hicieron. No, no, sí, sí lo es. Tuve la suerte de asistir a una disertación de biólogos de Estados Unidos de New Bedford, de Provincetown, que sería el estado de Massachusetts, justamente donde es Nueva Inglaterra, donde está Boston, toda esa zona, ese gran digamos, golfo, bahía muy, muy grande que está al norte de Estados Unidos. Compartimos una especie que es la ballena franca del norte. O sea, la ballena franca del norte hoy en día quedan muy poquitas. Es igual a esta Mirá, ballena, pero vivo del Ecuador hacia el norte, en el hemisferio norte. Después la gran caza de ballenas, en el siglo pasado y el anterior, a la ballena franca del norte la devastaron. Entonces quedan muy poquitas ejemplares a nivel mundial. Se estiman cerca de 300. wow. Y bueno, justamente estaban comparando poblaciones de Patagonia con las de Estados Unidos, donde estamos hablando que solo en el Golfo Nuevo nacían cerca de un promedio de 300 ballenatos anualmente contra solo tres ballenatos en el hemisferio norte. O sea, y justamente estudiaban que la problemática del tráfico marítimo en toda esa zona y la interrupción de la comunicación de las ballenas. O sea, el tráfico era tal de los barcos que transitan en todo el Golfo digamos, de Nueva Inglaterra, que los biólogos estaban descifrando que las ballenas tampoco pueden, les dificulta su encuentro y los sonidos digamos, de apareamiento. Las ballenas, cuando vienen acá, se comunican debajo del agua, corporalmente, pero todo eso es un cortejo, una comunicación que se encuentran también y genera el apareamiento. Y esta, digamos, interferencia de la comunicación de las ballenas en esas áreas que tienen demasiado tráfico marítimo, sí se sabe que es un problema para la población de ballenas, tal cual. Mirá, Eh, la ballena franca del norte ya se estima que está totalmente en extinción, ya declara como animal en peligro y riesgo de extinción y wow. casi irreversible. Son tan pocos los ejemplares que hay hasta estudios genéticos que genéticamente ya son tan poquitas que son incompatibles genéticamente y cada vez le cuesta Mm. más a esa población aparearse y tener crías también, más allá por la comunicación y genéticamente. O sea que también ese es un ejemplo para tener en cuenta de la suerte que tenemos hoy en día de que este grupito de ballenas francas, digamos, que quedan en el hemisferio sur, hoy en día tiene un crecimiento de un 7% anual y cómo fue creciendo en los últimos 30 años de una forma impresionante y lo que hoy observamos frente a las costas nuestras, que abrís, no sé, salís a la calle de tu casa y te parás en la playa y ves grupos de ballenas apareándose o saltando, es la suerte digamos, el resultado de haber cuidado de esta especie y haberla protegido en estos últimos 30 años. Totalmente. Eso es muy fuerte lo que estás diciendo y es un poquito de lo que, nada, lo que creo que vos de tu parte venís trabajando, de lo que también trabaja el festival, o sea, este poquito, ¿no? Esto de mostrar todo lo bueno que se puede hacer, todo lo bueno lo que se puede trabajar, y bueno, y mostrar qué pasó en otro lugar del mundo, ¿no? Porque eso es también una enseñanza, ¿no? Decir, che, mirá, en tal lugar no va a haber más, ¿entendés? Por el comportamiento básicamente humano, ¿no? Nosotros estamos en otra situación, hemos aprendido un montón, entiendo que tenemos que seguir trabajando un montón, principalmente con el tema de auge hoy en día, como es el tema de plásticos, microplásticos y todo eso, ¿no? Porque la ballena obviamente abre su boca y no agarra con un cubierto que va a meterse adentro, sino obviamente es lo que está con el krill, es lo que entra. Eh, y con respecto a eso, bueno, interesante lo que vos decías, ¿no? Cuando hablamos de los lugares donde habitan las ballenas, ¿no? ¿Cómo nosotros tenemos esos lugares, ¿no?
relación de residuos, en relación de fluentes, en relación de un montón de cosas que van a parar a su medio, ¿no? Ellas viven ahí, no es que pueden elegir a dónde vivir, sino que vienen ahí. Es Tal cual. como, la otra vez lo hablaba con alguien, eso decir, ¿no? Cuando uno es padre o madre o lo que sea, el entorno o el abrazo que tiene con su cría y el cuidado que tiene es increíble, y sin embargo, bueno, ellas vienen acá y nosotros tenemos que cuidar ese espacio, ¿no? Que es su hábitat. Claro, esto es una sala de parto, Claro, literalmente, lo que tenemos en totalmente, acá las mujeres vienen a tener sus crías, el momento más frágil de la ballena, que es totalmente, vulnerable. O sea, claro. un bebé recién nacido, ella totalmente frágil, esperando que el bebé se mamante, vaya creciendo lentamente. Y bueno, yo lo que destaco mucho del festival también es la concientización local. Muchas veces viene gente de todo el mundo, como decíamos recién, a ver las ballenas, pero a veces el público local, la gente que vive en estos lugares, es la que más a veces tiene que ser consciente de lo que tiene enfrente, que a veces es la tarea más difícil que tenemos, Ujú. porque mucha gente viene de todos lados porque las vio, porque le encantó la idea de venir para acá y aprende un montón, y hay gente de Madrid que quizás nunca en su vida hizo avistajes, o por ahí ya le es tan natural ver ballenas enfrente que ya no, ni les da importancia, y por ahí no sé, pueden llegar a tirar residuos en la playa, o van a hacer un asado y dejan latas, bolsas, residuos, o los basurales abiertos que se generan. Hay gente que tira basura en el campo pensando que, no sé, el campo se lo va a tragar, no, y esas bolsas salen volando al mar, la basura sale volando al mar, atrae gaviotas, atrae, bueno, todo ese tipo de cosas. Es muy importante que la gente local valore y sepa, digamos, proteger, entender lo que tiene enfrente y la suerte que tiene de estar, digamos, de lo que tiene, porque hay mucha gente que creo que no valora y Totalmente. no entiende realmente lo que tiene enfrente, que es uno de los lugares más importantes del planeta para observar ballenas y es el nicho, digamos, acá tenemos el semillero de ballenas de todo el hemisferio sur, literalmente, ¿eh? Totalmente. Porque de acá son las ballenas que salen a todo el cono sur. Sí, sí. Eh, bueno, si alguien quiere hacer una preguntita, es el momento. Y yo aprovecho para, bueno, comentar un poquito también de esto de que el ICB y un montón de organizaciones en Argentina trabajan para la conservación, trabajan para el cuidado, para llevar un poco esta comunicación, un poco esta educación también que se tiene que dar, ¿no? Para que, obviamente, como vos decís, uno tiene que conocer, digamos, para conservar, ¿no? O sea, conocer la especie, verla, bueno, eh, el municipio acá tiene una actividad muy linda también, esto de llevar a los chicos creo que es de cuarto grado, a ver las ballenas, que muchos van por primera vez, y es una experiencia única, ¿no? La realidad es que ir y ver eh, este animal, como vos decís, inmenso, eh, genera cambios en los más chiquitos, y obviamente ellos van a generar cambios cuando sean grandes y impulsarnos también. Me quedé pensando un poquito esto de qué interesante cuando hablabas de las fotografías y todo eso, la evolución que tuvo también a nivel dron y a nivel todo esto en la forma que se las ve las ballenas, ¿no? Estas cosas y estas fotografías que aparecen ahora de las ballenas de arriba, cómo es su comportamiento, esas filmaciones son increíbles, que quizás eran tres o cuatro científicos que antes, viste, o biólogos que se subían a una avioneta y podían ver eso, y hoy en día es casi como que esas imágenes se inundan las redes y bueno, nosotros quedamos asombrados, ¿no? Porque yo recuerdo de haber ido a ver las ballenas siempre en este plano, digamos, y hoy en día verlas de arriba, cómo se mueven, es impresionante. Y obviamente también cuando haces el avistaje también ves todo otro tipo de movimiento del animal. Eh, Queríamos, que nos queda unos minutitos, preguntarte vos, Miguel, que estuviste participando y recibiendo un montón de gente dedicada al audiovisual, porque bueno, ustedes han recibido gente que viene a hacer películas, gente de National Geographic, gente que obviamente, como vos decís, viene a este lugar porque es único, porque tiene la posibilidad de tener este acercamiento, de trabajar en aguas bastante calmas. ¿Y cuál es tu experiencia con esto? ¿Cómo te sentiste con esto de esta gente que viene a hacer películas y todo eso? No, perdón, estaba justo leyendo una de las preguntas. ¿Qué me preguntaste al Sí. final? De cómo te sentiste vos con toda esta gente que viene de alguna forma a mostrar un poquito el trabajo que hacen ustedes, bueno, a tener este contacto, a No, llevar a nivel mundial todas estas imágenes, ¿no? es súper gratificante recibir, o sea, que se interesen digamos, en las ballenas, en venir acá y mostrar
esto que nos rodea al mundo y que se lo tome con la importancia que merece. La verdad que es increíble. O sea, trabajar con gente que ha estado por todo el mundo, desde selvas hasta todos los mares del planeta, literalmente, y recibirlos acá es un orgullo, ¿no? Ser una especie de embajador del lugar y recepcionarlos y darles, digamos, digamos, el mejor servicio posible, que también eso es bueno, ser un buen anfitrión, ya sea, bueno, con cualquier pasajero o persona que viene de visita o con gente que viene a hacer las actividades de filmación, es lo mejor que podemos hacer para que se lleve una buena experiencia tanto ellos como otros visitantes y lo den a conocer al mundo. Yo siempre soy un ferviente comunicador de que toda persona del planeta tiene que hacer un avistaje de ballenas porque creo que es una experiencia casi de otro planeta, conocer a un ser inteligente con una inteligencia diferente a la nuestra, que quizás sea hasta más inteligente. Imagínense, esos animales que viven bajo el agua, tienen un cerebro más grande que el nuestro, por ahí tienen una percepción y una visión del mundo totalmente distinta a la nuestra y puede ser una inteligencia impresionante. Y ese contacto con las ballenas es único, a la gente le genera mucha sensibilidad, te genera algo que pocas cosas que nos rodean lo pueden hacer. Y creo que es una experiencia única que toda persona debe experimentar y debe sentir. Y eso también genera una concientización con el medio que nos rodea. Creo que es aprender a valorar la naturaleza, el medio ambiente y siempre digo, hacer avistaje de ballenas es lo opuesto a la cacería de ballenas. O sea, hacer avistaje de ballenas es proteger las ballenas. Hagas donde lo hagas, en cualquier lugar del mundo, estás aportando a que a una actividad que hace que la ballena se la proteja, no se la case y se mantenga a largo plazo por años. O sea que eso Sí, es siempre transmitir. es la mamá más grande del mundo, pensaba, ¿no? Porque la realidad es el mamífero más grande. Miguel, con esto de que hablamos de lo audiovisual y todo eso, hay una preguntita que le hacemos a todos nuestros invitados, obviamente agradecerte, pero es si Michael, para los amigos, tuviese que hacer su película, digamos, ambiental, ¿qué sería? Uy, sí, ¿qué sería? Chan. eh, una película de acción. Haría el Vengador Ecologista, haría. Tipo, un superhéroe que salve a todas las situaciones, digamos, de que se ven, digamos, de atentados ambientales, ¿viste? ¿Qué sé yo? O barcos que hacen sobrepesca, ¿viste? Que tipo Superman que Sí, 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 tigre, sí, sí. que No, digamos, muy bien. un superhéroe creo que quería, porque siempre se hacen superhéroes de todo tipo de Marvel, y digo, ¿por qué no existe un superhéroe ambiental que salve la naturaleza, que salve los lugares, los incendios forestales, en el Sí, sí. Amazonas, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente, sí, sí. Hace unos días estuve viendo una... Serías como un Watson, digamos, un Paul Watson, digamos, de acá Bueno, patagónico. sí, claro, sí, muy inspirado, me inspira mucho por Watson y su forma de ser con Sea Shepherd. La verdad que todos tenemos un Claro. Sea Shepherd adentro y a todos los que nos gustaría hacer es eso, ¿viste? A veces la impotencia que tenés cuando se ven cosas, ¿viste? Que uno no puede hacer, como ahora, no sé, tenés 250 barcos chinos en Galápagos destruyendo y masacrando tiburones y todas las especies de alrededor y decís, nadie hace nada, no se puede hacer nada, y decís que Ana del tipo que parezca un Superman, ¿viste? Y lo sopla a todos, ¿viste? No sé, Sí, sí, te sí, genera sí. eso. Digo, bueno, me encantaría una película de un superhéroe ambiental, sería genial. Bueno, gracias Miguel por tu tiempo, porque la realidad es que, bueno, un poquito la gente que acompaña el festival, bueno, nos gusta que la gente que siga el festival, que la conozca, que entienda para qué lado vamos y por qué esa gente también está acompañándonos. Y bueno, y de tu parte, obviamente, invitar a la gente a cuando esto, digamos, se recomponga de alguna forma esta nueva normalidad, que esperemos que sea más consciente, obviamente, por el cuidado que tenemos que tener en general. Eh, que vengan a conocerlas, ¿no? Tal cual, por favor, todos invitados y es más, todos los que estén conectados ahora y me digan, yo estuve con Joel en la charla en vivo que existe en Instagram, son invitados míos. Así te lo digo, así que más que invitados.
Qué grande, Miguel. Bueno, un abrazo enorme a tu señora, y obviamente a tu mamá y a toda tu familia cuando los veas. Los queremos mucho y bueno, obviamente los vamos a esperar en el festival este año también. Dale, gracias, Joel. Muchas gracias por darme A vos, este querido. tiempo y hablar. Nos vemos, chao a todos. Gracias a todos por participar y bueno, hasta la próxima.